Funciones lineales. Vamos primero a definir lo que es una función lineal. Una función lineal es una función que está expresada de la siguiente manera. La forma que tienen las funciones lineales es igual a mx más n, donde m y n son números. Gráficamente lo que representa esto son rectas, es decir, una función lineal es una recta. El numerito m se le denomina la pendiente. Y lo que nos dice m es que si el número m es menor que 0, hay tres posibilidades: que sea menor que 0, igual a 0 o mayor que 0. Si m es menor que 0, se dice que la recta es decreciente, es decir, va hacia abajo. Si m es igual a 0, es constante, es decir, es una recta plana. Y si m es mayor que 0, se dice que la recta es creciente, es decir, va hacia arriba. Y ahora, el numerito n se dice que es la ordenada en el origen. ¿Qué significa esto? El número n lo que nos dice es por dónde pasa la recta en el eje y, es decir, dónde corta en el eje y. Imaginaros, por ejemplo, que la n fuera 3. Si n fuera 3, esto lo que nos diría es que en un eje de coordenadas, en la posición de la y3, ahí es donde cortaría. Vale. Ha quedado claro que una función lineal y igual a mx más n es una recta. Ahora, ¿cómo se construye esta recta o esta función? Pues para construir una función lo que hacemos es una tabla con los valores x e y, que ya vimos en el tema pasado, y después la representación gráfica. Normalmente con dos valores sería suficiente, pero ponemos 3 o 4. Ahora veamos un ejemplo. Y igual a 3x más 2. Pues primero daríamos los valores de x. Yo he puesto 0, 1 y menos 1. Y calcularíamos los de y, igual que hicimos en el tema pasado. Podéis comprobar que nos darían 2, 5 y menos 1 respectivamente. Una vez tenemos construida la tabla, sería hacer la gráfica. Eje x es el eje horizontal, el eje vertical es el eje y. Pondríamos las rayitas positivas y negativas y ahora sería dibujarlo. El punto 0, 2, el que acabo de dibujar ahora. Luego el punto 1, 5, ahí arriba. Y el punto menos 1, 1, ahí abajo. Y después los uniríamos con lo que ya tendríamos la recta. En este ejemplo, la m sería 3, la n sería 2. Es decir, la pendiente sería mayor que 0, por tanto creciente, y la ordenada en el origen sería 2. Es decir, en el eje y cortaría en el 2, como acabamos de ver. Ahora, ¿qué pasa cuando la n es igual a 0? Cuando la n es igual a 0, la ordenada en el origen es 0, se le llama función de proporcionalidad directa. A la función lineal, a la recta, se le llama función de proporcionalidad directa. Y es una recta que decimos que pasa por el origen, es decir, pasa por el 0, como vemos en el ejemplo. Un ejemplo sería la y igual a 3x. Ahora, y el otro caso especial es qué pasa cuando la m es igual a 0. Cuando la m es igual a 0 se le llama una función constante. Función constante significa que no tiene pendiente, que la pendiente es 0, es decir, es una recta plana. Un ejemplo que hemos visto rápidamente es y igual a 2. Ahora, vamos a ver cómo obtener una ecuación ahora a partir de un dibujo, es decir, nos darían el dibujo y vamos a obtener la ecuación. Vamos a ver los tres casos posibles. Caso A, caso B y caso C. Caso A es el más sencillo, puesto que es una función constante. Una función constante simplemente tenemos que escribir por dónde pasa. En este caso, pasa por el menos 1. Entonces, la función sería igual a menos 1. Directamente, esa sería la función. Fácil. Ahora, caso B. Caso B, lo que vemos es que pasa por el 0.
Entonces sabemos que es una función de proporcionalidad directa. Como os hemos dicho antes, eso significaría que la n sería igual a 0. Entonces sería de la forma y igual a mx. Para averiguar cuánto vale esa m, eso lo veremos ahora a continuación, ahora después. Y por último, en el caso tercero, sería un caso ya de función lineal, donde tendría la forma igual a mx más n. Ahora veremos cómo obtenemos la m y la n. Para el primer caso, para el caso de función de proporcionalidad directa, vamos a ver cómo se obtiene la m. Acabo de dibujar un puntito. Ese puntito es el que corresponde al eje de las x1, eje de las y menos 1. Entonces, una vez visto que pasa por ese punto, ahora tendríamos que sustituir por cada el valor de la x y el valor de la y. Y así obtendríamos cuánto vale la m, como estáis viendo en el ejemplo. Como la m hemos averiguado que es menos 1, la recta sería la y igual a menos 1x. Simplemente se podría escribir como menos x. Ahora, para el apartado C, he señalado que pasa por el 2. Corta el eje de las y en el 2. Entonces la n sería igual a 2. Entonces ya podríamos escribir la recta, la función como igual a mx más 2. Para encontrar la m, como hemos hecho antes, elegimos otro punto, el que queramos. En este caso he dibujado el menos 2, 0. Y ahora sustituimos el valor de la x y el valor de la y, como hemos hecho antes. Así obtendríamos el valor de la m. Despejamos como si fuese una ecuación normal y corriente. Hemos obtenido que el valor de la m es 1. Entonces la función sería la y igual a 1x más 2. Ahora, veamos otro caso, que sería, vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. No tenemos dibujo, no tenemos más información que dos puntos. Pues aquí existe una pequeña fórmula, que es la que voy a escribir ahora. Imaginaros, el primer punto sería x1 y 1, segundo punto sería x2 y 2. Esa pequeña fórmula, que es la que estoy anotando ahora mismo, es que la pendiente es y2 menos y1 partido x2 menos x1. Esta es la fórmula. Veámoslo en un ejemplo. Imaginaros, ejercicio. Obtener la ecuación de la recta que pasa por el punto 1 menos 2 y menos 1, 4. Estos serían los datos que me darían. Lo primero que podría sacar sería la pendiente, la m, con la fórmula 4 menos menos 2 partido menos 1 menos 1. 4 más 2 me daría numerador, menos 2 me daría denominador, 6 entre menos 2, la m me daría menos 3. Muy bien, he encontrado la m. Ahora, para encontrar el valor de la n, que es lo que nos faltaría, lo que hacemos es cogemos uno de los puntos. He cogido el primero, con el valor de x1, el valor de la y menos 2, y sustituimos en la función lineal que sabemos y igual a mx más n. Menos 2, sabemos que la pendiente es menos 3 y la x es 1. Ahora lo que nos queda es resolver una ecuación para el valor de la n. N sería igual a 1 y entonces podemos escribir la ecuación de la recta como y igual a menos 3x más 1, habiendo averiguado la m y la n. Por último, lo que nos cabe ya señalar es, una vez ya tenemos la función lineal, se dice que se escribe. ¿Cómo se escribe la ecuación general de la recta? Pues simplemente es pasar tanto x como y como números a la parte de la derecha, a la parte de la izquierda, perdón. Como vemos, el menos 3x pasaría al otro lado como 3x, el más 1 pasaría al otro lado como menos 1. Y sería dejarlo así. Así sería la forma de escribir la ecuación general de la recta.